con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y ya tengo en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Estoy muy bien, Mili. Yo espero que tú también te encuentres bien con todas las cosas que están pasando en el país. Ay, Dios mío, mañana que el día va a estar caliente porque desde las 9 de la mañana va a haber una manifestación saliendo del Parque Luis Muñoz Rivera y entonces a las 11 de la mañana comienzan a congregarse en el Irán Bithorn saliendo a la 1 de la tarde. Todavía no se sabe hasta dónde van a marchar los que se reúnan en el Irán Bithorn, pero me imagino que lo anunciarán próximamente. Bueno, licenciado, quiero hablar del tema de Luma, pero quiero que escuche lo que dijo el portavoz de Luma Energy más temprano aquí en Pegados en la mañana. Bueno, confiamos que vamos a terminar dentro del presupuesto, que están haciendo los ajustes y que el pueblo sepa que nosotros no vamos a solicitarle al negociado de energía un aumento en la tarifa base para poder subsanar algún déficit si existiera para Luma. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a trabajar dentro de los presupuestos aprobados por el negociado de energía en los próximos 3 años y nosotros no vamos a solicitar, Julio, aumento en la tarifa base para subsanar cualquier déficit que tenga operacional Luma. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? O sea, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. Nosotros le hemos dicho al país si en junio ustedes, José, no cumplen con la expectativa, esperando que lo hagan, evidentemente, pero si terminasen con déficit operacional al final del año, ¿ustedes van a pedir que se les autorice un aumento en la tarifa? No, nosotros hemos dicho que no. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con la expectativa ya del país de hacer lo que estamos haciendo. En la cosa operacional de los gastos, nosotros le hemos dicho, Julio, muchas veces al país que en los próximos 3 años nosotros no vamos a solicitarle al negociado algún tipo de aumento de tarifa o revisión de tarifas bases para gastos de Luma. Cualquier situación que ocurra, ¿verdad?, con la tarifa es aparte y ajeno a una petición que Luma haga para beneficio de subsanar cualquier situación operacional. Ahí ustedes escucharon al portavoz de Luma en Pegados en la mañana, el licenciado Rolando Emanueli. ¿Qué le parece? Ellos dicen que no, esperan no terminar con un déficit en junio y que no estarían solicitando un aumento en la factura de la luz. Bueno, primero, en términos de no terminar con un déficit, ya el historial dice todo lo contrario. Todos los trimestres han tenido déficit. Ellos tendrían entonces que recortar el ritmo de los gastos dramáticamente para no terminar en déficit en términos de lo que le queda del año fiscal. Pero el problema, Mili, es de fondo, es que el contrato no tiene controles ni incentivos para que Luma regule sus gastos. Imagínate, en el caso de incumplimiento de las órdenes del tribunal de Stensby, había abogados que cobraban más de $1,000 la hora. Eso es un total abuso en Puerto Rico, en donde los honorarios de abogados jamás llegan a esas tarifas. A Luma no le importa. Luma contrata y acepta pagar cosas totalmente extraordinarias en Puerto Rico que nadie hace, porque nadie fiscaliza a Luma. La autoridad de las alianzas público-privadas ni la Autoridad de Energía Eléctrica fiscalizan esos gastos. Así que ellos van a seguir yendo al negociado para pedir estos aumentos periódicos, y es un juego de palabras, porque aunque la tarifa esté fija, los aumentos que ellos están pidiendo son aumentos que tienen que ver con los gastos operacionales. Y esta aseveración categórica que están haciendo de que no van a pedir un aumento de la tarifa en los próximos 3 años choca con una realidad, que es que la Junta de Control Fiscal tiene un acuerdo con los bonistas que establece un aumento de la tarifa de 4.6 centavos por kilovatio hora. O sea, ¿por qué el licenciado Pérez no menciona o ignora que la propia Junta de Control Fiscal tiene programados aumentos que ellos van a tener que administrar? Así que, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Que Luma no va a aumentar la tarifa base, o la Junta que dice que tiene que aumentar? Y esas son las cosas, Mili, que generan pues una desinformación, que generan incertidumbre, pero lo cierto es que estando en déficit, ellos van al negociado, y el negociado, si entiende que esos gastos se tienen que cubrir, les va a autorizar
un aumento a la tarifa, y la tarifa base va a tener que aumentar cuando la Junta promueva que se cumpla con el RSA. Así que yo no tengo ningún tipo de confianza en esas aseveraciones, porque Luma no tiene controles ni incentivos para los gastos, y está programado en el plan fiscal que va a haber aumentos de esa tarifa. Ahora hablemos del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso todavía seguimos pendiente a ver si va a alguna legislación, porque hasta donde yo sepa no se ha sometido esa legislación que tiene que pasar por el Capitolio. Sí, se supone que el acuerdo actual que tiene la Junta con los bonistas requiera una legislación donde se asegure el pago a los bonistas con ese aumento que mencioné de 4.6 centavos por kilovatio hora. Está difícil, y la Junta reconoce que la legislatura apruebe eso, porque eso es prácticamente un suicidio político en términos electorales, porque ese aumento va a impactar a todo el país. Aquí no es como otros casos donde las medidas de austeridad impactan a un solo sector, o el aumento impacta a una gente en particular. Aquí la energía la necesitamos todos y todas. Y en ese sentido, si la legislatura aprobase ese acuerdo como está, va a ser un aumento dramático en la energía eléctrica, y se va a poner la energía eléctrica, Mili, por encima de los 30 centavos por kilovatio hora, cuando se supone que conforme al plan fiscal la energía esté alrededor de los 20 centavos por kilovatio hora. O sea, un aumento de un 33% de las expectativas que tenía la Junta cuando empezó a hacer los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, el problema es, Mili, que la Junta ha dicho que si la legislatura no aprueba lo que ellos proponen, podría haber un plan B, y eso lo someterían con el plan de ajuste de la deuda. Así que nos enteraríamos cuando ellos hagan eso, que hasta ahora, aunque han dicho que podría ser a finales de marzo, eso parece ser una aspiración, y lo más probable es que se someta durante el verano. Ese plan de ajuste de la deuda nuevo que contendría ese plan B podría ser, como dijo la propia Junta en una moción a la jueza, peor para Puerto Rico, peor para la autoridad y peor para los abonados y acreedores también. Así que es una situación que puede ser que estén trayendo esa información de que un plan B sería peor que el RSA, como para tratar de meterle presión a la legislatura. Yo no descarto que eso sea una de las estrategias de la Junta, llevar a la legislatura, tú sabes que siempre lo ha hecho, llevarla hasta la pared. Pero en realidad sí, el RSA requiere legislación habilitadora, y ahí la legislatura tiene que ser muy estratégica, porque en esa legislación habilitadora se pueden establecer condiciones para que se apruebe el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que sean necesarias para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, para el bienestar, por ejemplo, de los retirados, para que no aumente de manera irrazonable la tarifa, para que se proteja los derechos de los trabajadores. O sea, hay muchas cosas que la legislatura puede hacer. Desafortunadamente, Mili, y lo comentamos muchas veces aquí en este espacio, la legislatura desaprovechó lo que podía hacer con la ley 53. ¿Te acuerdas, verdad? Que lo que se planteaba de poder reducir la deuda del gobierno central, de poder bajar el servicio a la deuda, de proteger y aclarar los derechos de los maestros y de los jueces. Y todas esas cosas se quedaron en el tintero, y ahora tenemos un plan de ajuste de la deuda que lastimó dramáticamente los derechos de los maestros y los maestras, y de los jueces también, y de las juezas, por esas omisiones en la legislación habilitadora. La legislatura no debe cometer ese error con la Autoridad de Energía Eléctrica, y debe incluir, si la Junta quiere que haya un bono asegurado para dárselo a los acreedores, debe incluir la legislatura en esa legislación condiciones bien claras que protejan los intereses de los trabajadores, de los retirados y del pueblo de Puerto Rico, para que la Junta tenga que lidiar con eso en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la autoridad. Eso lo que significa, en otras palabras, Mili, es que primero los más vulnerables y luego los acreedores. La Junta tendría que hacer acomodos para que se protejan estos intereses por encima de los acreedores. Y eso es lo que establece el acuerdo de fideicomiso de la autoridad, que primero se protegen
los gastos operacionales, que ahí están los derechos de los trabajadores. Primero se protege el sistema de retiro y los retirados, y luego lo que sobre es para los bonistas. La Junta quiere cambiar ese orden de cobro, de prioridad, y la legislatura no le debe dar paso a eso, porque realmente ya tú ves cómo está la situación en la calle, Mili, porque la gente ya ha perdido la esperanza con todos estos cambios, con la austeridad que ha impuesto la Junta, con lo que significa el plan de ajuste de la deuda para Puerto Rico. Pues la gente decidió que ya no vale la pena esperar ni confiar en que va a pasar nada bueno, sino que lo único que corresponde es luchar. Si la legislatura se plega a la intención de la Junta en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cosa se va a poner peor, Mili, porque ese plan de ajuste va a golpear no solamente a unos trabajadores, va a golpear a todo el país y va a limitar las posibilidades de que Puerto Rico pueda pagar la deuda, porque si la energía se pone muy cara, la economía se deteriora. Si la economía se deteriora, el plan de ajuste de la deuda podría estar en peligro de que se incumpla, y eso nos llevaría a una segunda quiebra con todas las consecuencias que eso traería. ¿Cómo impacta, no sé si de alguna forma, el plan de ajuste de la deuda, el contrato de Luma? Mira, sí, tiene una relación bien estrecha. Luma está bajo un acuerdo suplementario, que no es el acuerdo final que se negoció. Este acuerdo lo impuso la Junta porque una de las condiciones del acuerdo final era que hubiera ya un plan de ajuste de la deuda aprobado, confirmado por la jueza. Pero como la Junta se dio cuenta que eso no iba a pasar en el tiempo cercano, pues hicieron este contrato, que de paso es más caro. Le da a Luma, por ejemplo, la tarifa básica de 115 millones, más caro que el contrato final. El contrato final va a entrar en vigor supuestamente cuando se confirme el plan de ajuste de la deuda. Pero para que eso ocurra, Mili, le dieron a Luma la facultad de decidir si acepta o no el plan de ajuste de la deuda. Así que básicamente le dieron un poder de veto a Luma sobre lo que debe contener ese plan de ajuste de la deuda. La amenaza es esta: si ese plan no me gusta, si limita, por ejemplo, la capacidad mía de generar mis ingresos, si limita, por ejemplo, la capacidad mía de administrar bien el contrato que yo tengo ahí a mi favor, sabes que siempre hemos dicho que es un contrato leonino, todas esas cláusulas benefician a Luma. Si ellos ven que el plan de ajuste perjudica ese gran negocio que ellos han hecho, ellos podrían decir, pues yo me voy. Y eso es una presión bien grande para la Junta, una presión bien grande para el país. Pero ¿quién le da ese poder a Luma? ¿Por qué tanto poder a Luma? Fermín Fontanes, que es el que le dio todos los derechos a Luma y ningún derecho al pueblo de Puerto Rico en ese contrato. Le dio todas las ventajas, todas las prerrogativas a Luma. Hasta le cedieron la prerrogativa de determinar si aceptan o no aceptan el plan de ajuste de la deuda. Y no es que ellos vayan a ir al tribunal a bloquear el plan, es que ellos dicen, pues yo me voy. Si eso es lo que se va a aprobar, pues yo me voy. Y en cierto sentido le ponen la pistola en el pecho, para hablar como estamos viviendo en estos tiempos. Le ponen el taser en el pecho, ¿verdad? A la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y al gobierno de Puerto Rico con esa amenaza. Así que le han delegado una facultad que no le corresponde, que no tenían que ellos que intervenir en ese proceso, y eso puede descarrilar un buen plan de ajuste de la deuda si lo hubiese, porque si el plan de ajuste de la deuda, por ejemplo, impone una serie de condiciones que son favorables para que el servicio de la deuda sea más bajo, pero eso afecta el contrato que tiene Luma con la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, pues Luma dice, no me gusta, y entonces podría estar bloqueando un plan de ajuste que sea beneficioso. El papel de la legislatura aquí es crucial, Mili, no dejo de enfatizarlo. La legislatura puede condicionar, eso lo dijo la jueza en una sentencia, en donde dijo, la legislatura podría hasta entorpecer el resultado del proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda imponiendo condiciones. Pero esas condiciones, Mili, tienen que ser para favorecer los intereses de los más vulnerables, que son obviamente los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los que pagamos la energía eléctrica mensualmente, y los trabajadores y los retirados. Hay que ponerlos por encima de esos acreedores, y la legislatura tiene esa facultad.
Si la va a ejercer o no, pues ya veremos. No, el tiempo definitivamente dirá. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero hay que estar entonces pendiente a este plan de ajuste de la deuda. Me sigue sorprendiendo, ¿verdad?, que se le dé como que esta potestad a Luma de aceptar o no el plan de ajuste de la deuda de la autoridad turística. Por último, antes de irme, si Luma decide, pues mira, no me gusta este plan de ajuste de la deuda y me voy de Puerto Rico, ¿hay alguna penalidad? Bueno, es que el contrato establece eso como una cláusula resolutoria. Es el problema. O sea, le dieron la facultad a ellos de decidir si se quedan o se van conforme a lo que diga el plan de ajuste de la deuda. Así que es una Pero razón. sin perjuicio, sin consecuencias. Pues es que cuando hay una cláusula resolutoria que una parte puede invocar, no hay consecuencia. Ay, no, mira, de verdad, apaga y vámonos. Aquí de verdad que no, yo no sé qué está pasando. Mili, lo dijimos siempre, el contrato es leonino, todo es a favor de Luma, nada a favor del pueblo de Puerto Rico. Ahí está otro de los ejemplos. Ay, padre. Licenciado, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho. Siempre a la orden, Mili, que pases buen día.